Saludos a todos, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y continuamos con este curso de predicación expositiva. Esta es ya la cuarta lección del curso y hoy vamos a tratar de un tema que espero muy importante en nuestro proceso de preparación de un mensaje bíblico. Y hoy vamos a hablar de cómo sacar la idea central de un texto bíblico. Es el segundo paso. Recuerden, el primer paso en el proceso de predicación es de estudiar el texto. Eso vimos en las lecciones anteriores, cómo sacar el mejor provecho al estudio de un texto bíblico. Después de que ya hemos estudiado completamente y a profundidad el texto que vamos a predicar, vamos a hacer este paso que es sacar la idea central del texto, lo que también se conoce como la ICT. Eso es lo que vamos a hacer hoy en esta lección. Tengo algunos videos más en el canal que ya he tratado este tema, pero hoy vamos a refrescarlo un poquito por motivo de este curso de predicación expositiva que estamos siguiendo aquí en el canal y también en la página web que es todoteos.com, en donde hay mucho más material que ustedes pueden usar para profundizar sobre estos temas de la predicación expositiva. Y recuerden que si ustedes quieren un certificado del Ministerio Todoteos de haber aprobado este curso, tienen que seguir las lecciones en la página web, dejar sus comentarios, hacer las tareas que se les pida, y al final también van a recibir el ebook, el librito del texto al mensaje, que es el que va a ser resultado de todo este curso de predicación expositiva. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre la idea central del texto. Nosotros podemos ver que en nuestras Biblias que los traductores bíblicos han dividido muchas veces por párrafos, donde cada párrafo tiene un subtítulo. Nosotros sabemos que esos subtítulos no estuvieron en los manuscritos antiguos ni originales. Son subtítulos que han dado los traductores para dividir los párrafos en temas, en donde hay una idea que domina todo ese párrafo. Esa idea es la que nosotros llamamos la idea central del texto. Es el pensamiento que domina un párrafo de un texto bíblico. ¿Cómo nosotros determinamos cuál es la idea central de ese texto, del texto que vayamos a predicar? Vamos a hacerlo por medio de descubrir dos cosas. Primero vamos a descubrir cuál es el tema y segundo vamos a descubrir cuál es el énfasis. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es algo que lo enseña el autor Ramesh Richard en el libro 7 Pasos para la Predicación Expositiva, que ustedes pueden consultar ese libro también en la página todoteos.com. Entonces son estas dos cosas, el tema y el énfasis. Para descubrir cuál es el tema, solamente tenemos que plantearnos la pregunta de qué habla el autor en el texto. Así de manera general nos planteamos la pregunta de qué habla el autor en el texto, y ese es el tema del texto que vamos a tratar. Y la segunda pregunta es, ¿qué dice el autor acerca del tema que está tratando? ¿Qué dice el autor acerca de lo que está tratando? Todo eso es, en cambio, el énfasis. ¿Qué es lo que se dice acerca del tema? Entonces, el tema es algo muy general, de qué habla el autor. Y el énfasis es qué dice acerca de lo que habla el autor. Una vez que yo he descubierto estas dos preguntas, he respondido estas dos preguntas, tengo que resumir todo eso en una oración, en una afirmación, ¿sí? Que resuma todo ese mensaje. Esa será la idea central del texto, la idea central del texto. Vamos a poner un ejemplo, algo muy sencillo. Si nosotros leemos el libro de Esdras en el capítulo 7, en el versículo 10 dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Entonces, lo primero que habíamos dicho en este proceso, ¿cuál es el tema? Nos planteamos la pregunta, ¿de qué habla el autor en el texto? Y la respuesta, de forma general, sería: está hablando de Esdras y de la ley del Señor. Es el tema que está hablando Esdras y de su relación con la ley del Señor.
Ese es el tema. Lo segundo que nos preguntamos es ¿qué es lo que dice el autor acerca del tema? ¿Qué es lo que dice el autor acerca de lo que está hablando? Y ahí sí vamos a responder algunas cosas. El texto dice que Esdras se dedicó por completo a hacer algunas cosas como estudiar la ley del Señor, también se dedicó a ponerla en práctica. Y no solo eso, sino que se dedicó a enseñarla a los israelitas. Bien, eso es lo que dice el autor acerca del tema. Y entonces tenemos que resumir esto en una oración, en una afirmación que contenga todo este mensaje. Eh, en, en este caso, yo podría decir, ¿cuál es la idea central de este texto? Entonces podría decir que Esdras se dedicó por completo a estudiar, poner en práctica y enseñar la ley del Señor. Es la idea central. Esdras se dedicó por completo a estudiar, poner en práctica y enseñar la ley del Señor. Ahora, muchos dirán, claro, pero esta idea central del texto es casi lo mismo que el versículo que estamos estudiando. Suele suceder eso si es que nuestra prédica está basada en un solo versículo. Pero si es que nuestra prédica está basada ya en un párrafo un poco más grande, entonces tenemos que comprimir mucho lo que es la idea central. Vamos a hacer un ejemplo un poco más grande que también ya lo mencioné en algún video anterior, pero voy a mencionarlo nuevamente porque me gusta este texto para trabajar un poquito en lo que es sacar una idea central del texto. Vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 4. Dice la palabra de Dios. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras esta casa está en ruinas? Este es el texto que vamos a predicar. Entonces vamos a trabajar con este texto para responder estas dos preguntas. Primero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla el autor? Es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿De qué habla el autor? En este caso vemos que el autor está hablando acerca de la reconstrucción del templo y de la actitud de los israelitas frente a la reconstrucción del templo. Eso de forma general está hablando este texto de Ageo, de la reconstrucción del templo y de la actitud que tenían los israelitas frente a la reconstrucción del templo. Bien, ahora vamos a preguntarnos acerca del énfasis. Entonces, para saber el énfasis, nos preguntamos qué es lo que dice el autor acerca de la reconstrucción del templo y de la actitud de los israelitas sobre la reconstrucción del templo. ¿Qué es lo que dice el autor acerca de eso? Y el texto nos muestra algunas cosas. Que el templo estaba destruido, obviamente. El texto nos muestra que había pasado el tiempo y los israelitas no estaban dedicándose a reconstruir el templo. El texto nos muestra que eso desagradó a Dios y por eso Dios les reclama a los israelitas por decir que todavía no es el tiempo para reconstruir el templo. El texto nos muestra que en cambio los israelitas sí estaban viviendo en casas reconstruidas, casas lujosas, como dice el texto, casas techadas, y no se habían preocupado en reconstruir la casa de Dios. Bien, todo eso es lo que yo puedo ver en cuanto a qué dice el autor acerca del tema, o sea, cuál es el énfasis. Y de acuerdo a todo esto, que yo tengo el tema y el énfasis, voy a resumir todo esto en una sola oración. Aquí ya tengo un texto más grande. Y para resumirlo en una sola oración tengo que hacer un trabajito un poco más complicado de comprimir el mensaje. Entonces, yo puedo decir, la idea central del texto es, después de regresar del exilio, el pueblo de Israel se preocupó más por sus propias casas y no se preocupó por reconstruir el templo. Y Dios les llama la atención por eso. Esa es para mí la idea central de este texto de Ageo 1 del 1 al 4. Ahora,
Algo muy importante es que para hacer este paso de sacar la idea central del texto, nos va a ayudar muchísimo todo el tiempo que nosotros hayamos dedicado para estudiar el texto. O sea, si no hemos estudiado a profundidad el texto, va a ser muy difícil después que nosotros descubramos el tema, el énfasis y podamos sacar la idea central del texto. Entonces, por eso es que cada paso es secuencial y tiene que ser bien desarrollado para ir poco a poco haciendo bien nuestro trabajo de predicación. Pero bien, hasta ahí tenemos ya la idea central de este texto. La idea central del texto es este mensaje que quiso dar el autor a sus lectores contemporáneos. Un ojo, aquí quiero mencionar que es un error que se comete muchas veces al inicio, y es saltarnos los pasos y estar pensando ya en que la idea central del texto es el mensaje que yo voy a dar a la gente a la que voy a predicar. Todavía no nos preocupemos por eso. El primer paso es pensar en cuál fue el mensaje que el autor quiso dar a sus lectores en aquel tiempo. Todavía no estoy pensando en a quién yo voy a predicar y qué es lo que le voy a decir. Solamente mi mente está en descubrir la idea central del texto. Después haremos un trabajo en los siguientes pasos. Haremos el trabajo de actualizar esa idea central del texto hacia nuestro tiempo para después definir bien cuál será la idea central ahora de nuestro mensaje. Son dos cosas, idea central del texto, idea central del mensaje. Pero eso lo vamos a estudiar un poco después, en las siguientes semanas. Hasta aquí nomás la lección de hoy. Cuéntenme qué les ha parecido. Hasta hoy este curso está fácil, está difícil. Tienen dudas, comentarios, preguntas, todo déjenme aquí en los comentarios. Recuerden que si están leyendo el curso en la página web todoteos.com, también ahí pueden comentar y ahí tendrán más material incluso para profundizar más estos temas. Bien, les doy las gracias por estar pendientes de estos videos, de este curso. Recuerden suscribirse al canal, esto es muy importante, a mí me ayudan mucho cuando se suscriben, cuando comparten los videos, cuando comentan. Para mí esto es muy importante. Síganme en las redes sociales, especialmente estoy usando mucho mi cuenta de Instagram, tanto mi cuenta personal que es Cibersaulo como la cuenta del ministerio que es Todoteos. Y síganme en la página web todoteos.com. Recuerden que todo lo que era cibersaulo.net está migrando a mi ministerio que es todoteos.com. Ahí podrán encontrar mucho material y cosas interesantes, novedades para la edificación de la vida cristiana. Yo les doy las gracias. Que el Señor les bendiga.